Tumores benignos. Se llama la coordinadora. Doctor, para Sí, presentar sus PPTs, sí, por favor, para presentarlos, ¿qué debo hacer? a ver, tiene que poner en los tres puntitos y En los tres. Ujú. de ahí Eh, pone, hay una manito, hay un no, cuadradito y en el centro una en flechita y el, dice, eh, claro, pero se refiere usted a la presentación del PowerPoint, ¿no? ajá, sí, ahí tiene que En- compartir la pantalla. sí, está compartido ya. Está compartido. Ahí dice 23 flechitas, ¿no? Ujú. No lo veo. A ver. Tengo que estar en el PowerPoint, Sí, ¿verdad? sí, tiene que estar en su PowerPoint. PowerPoint, ya estoy ahí en el PowerPoint. Ya. Y luego de eso dice habilitar edición. No. No. ¿Las tres flechitas están en dónde? No, los tres puntitos, luego de los tres puntitos, ahí creo que hay una opción donde dice, hay un cuadradito con una flechita en el centro. Clasificador, presentación con diapositivas. Y ahí debe decir compartir pantalla. Compartir pantalla, ¿no? A ver, Ujú. presentación con diapositivas, vista de lectura, clasificador de diapositivas, normal, comentarios, diapositivas. ¿Dónde dirán esos tres puntitos? Acá está, a ver, presentación desde Ah, el principio, a ver, modo mouse. no, 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 Estoy no. en el PowerPoint, estoy. Vista. Mm, ¿Esos tres puntitos en qué parte están de la presentación del PowerPoint? Cuando pone los tres puntitos, hay varias opciones, ¿cierto? Ujú. Ya, ahí debe haber una opción donde dice compartir, un icono. En el Meet, doctor. En el Meet. Eso, en el Meet, ¿no? Fijar en la pantalla. Permitir que Meet reduzca mi video para los demás. Mi ¿Está con imagen. la pantalla completa, doctor? Sí, estoy ahí en la pantalla completa. Al costado de las que hay una carita, hay como un cuadradito con una flechita. Ya. Ajá. Ahí Compartir apriete pantalla. y Ahí ajá, está. ahí dice compartir. Claro, sí, sí, ya. Ujú. Dice ahí esta ventana, toda la pantalla. Ujú. Y puede compartir todo. Mejor pueden compartir toda su pantalla para que no Ujú, ujú. tengan problemas. Pensaba empezar por benignos, pero empezaremos por cáncer. ¿Ahí se puede ver? Sí, Sí, sí se puede sí se ver. puede ver. Ya está, ¿no? Ya está. Ok. Ujú. ¿Se ve bien ahí? ¿No se ve bien? Sí se ve, doctor. Ya, correcto. Entonces empezamos a ver. Ya, empezamos por cáncer de ovario. Ya, el tema es cáncer de ovario y tumores benignos de ovario, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta siempre, el cáncer de ovario es una patología
de alta mortalidad. A diferencia del resto de cánceres ginecológicos que ustedes han visto, que han escuchado en las exposiciones a comparación con cáncer de endometrio, ¿no? Y muchas veces se les dice en la rotación, los que han tenido la oportunidad de rotar conmigo o con otros colegas, que a diferencia del resto de cánceres ginecológicos es el de mayor letalidad, porque el diagnóstico por lo general se hace en estadios tardíos. Más o menos en Estados Unidos, porque más tenemos referencia de países donde se hace bastantes estudios retrospectivos, epidemiológicos, más o menos la incidencia es 187,000 casos al año, ¿no? Y la mortalidad es alta, es más del 50%. ¿Ya? Entonces, el cáncer de ovario es una enfermedad compleja que afecta a las mujeres y es importante comprender los factores de riesgo y las opciones de tratamiento que tenemos hasta la fecha. En este cuadrito que les pongo ahí al empezar, es para que vean más o menos la clasificación histológica, ¿no? Sabemos que el tipo histológico más frecuente en cáncer de ovario son los tumores epiteliales, ¿sí? Eso es lo más frecuente. ¿Qué porcentaje más o menos? Un 90% es alto, ¿no? Un 90%. Haciendo comparación con el resto de cánceres ginecológicos, por ejemplo, el cáncer de cervix, el tipo histológico más frecuente, que por lo general preguntan es también el epidermoide, el escamoso, ¿no? El de endometrio, el endometrioide, el de mama, el ductal, ¿no? Entonces, en cáncer de ovario tenemos que el tipo histológico más frecuente son los epiteliales y lo vemos ahí en la diapositiva. Los tumores epiteliales, por lo general, representan el 90% de todos los cánceres de ovario. Luego le siguen en porcentaje los tumores de las células germinales. Estos tumores de células epiteliales afectan a pacientes mayores de 60 años, generalmente entre 60 y 70 años. Dentro de ellos, los más frecuentes tenemos, así como está en el cuadrito, los cistoadenocarcinomas serosos, que van a representar el 70% de todos ellos. Los cistoadenocarcinomas mucinosos, el 20%, el de células claras 4%, el de células endometriales un 2 a 3%, y también, aparte de estos epiteliales, como les dije, los tumores de células germinales, que no van a estar presentes o no van a presentar su mayor incidencia en pacientes mayores o posmenopáusicas en la década del 60-70, sino en pacientes jóvenes. Tumores malignos, ojo, estamos hablando cáncer de ovario, o sea, patología maligna del ovario, ¿ya? El que le sigue en frecuencia es, en porcentaje, son los tumores de las células germinales que se asocia a pacientes jóvenes. Dentro de ellos, los más frecuentes son el disgerminoma, el tumor de seno endodérmico, el carcinoma embrionario, los poliembriomas, el coriocarcinoma y los teratomas malignos o inmaduros. Y en menor porcentaje, en los cánceres de ovario tenemos un 5% representado por los tumores del estroma y de las células de los cordones sexuales. Afecta a pacientes también perimenopáusicas, posmenopáusicas, en un 5%. Los más frecuentes de este grupo tenemos los tumores de las células de Sertoli Leydig, los tumores estromales de las células de la granulosa, que por lo general son tumores que producen estrógeno o producen andrógeno en regular volumen, y las pacientes siendo posmenopáusicas debutan con cuadro de sangrado vaginal o con síntomas asociados al aumento de estrógeno y de andrógenos. Bien, dicho esto, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo dejar de compartir, ocultar? ¿Cómo avanzo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, ¿no?
pero no sé cómo avanzarlo aquí. Si ponen habilitar edición, ahí arribita. Habilitar edición. A ver ahí. Tampoco olvides. Uy. Con la flechita de teclado tampoco. A ver ahí. A ver ahí. Tampoco, miren. A ver con el mouse. Tampoco con el mouse. No me permite ni con el mouse ni con el... No. A ver ahí de repente con este de acá. Ojo. A ver, voy a salir otra vez. Estás presentando. Presentar. Deja. ¿Por qué no funciona eso mío esto? Ujú. Ya, ahí sí se ve, ¿no? Sí, se ve, doctor. Ya está, perfecto. Ok. ¿Qué es el cáncer de ovario entonces? El cáncer de ovario es una enfermedad maligna, como les he dicho, que se origina en los ovarios, los órganos reproductores femeninos responsables de la producción de óvulos y hormonas, ¿no? Sabemos que los ovarios, a su similar los testículos en el varón, van a producir estrógeno, progesterona, van a producir andrógenos, pero principalmente los estrógenos. Este tipo de cáncer se va a caracterizar por un crecimiento anormal y descontrolado de las células en los ovarios que puedan invadir tejidos cercanos o diseminarse a otras partes del cuerpo, ¿no? Por metástasis. Las células cancerosas pueden afectar diferentes partes del ovario, como el epitelio, el tejido que lo recubre, la superficie del ovario. Este cáncer es una enfermedad compleja, con diferentes tipos y características, lo que puede dificultar la detección temprana. Eso es lo más problemático en esta patología, ¿no? Poder encontrar un examen que lo pueda detectar en estadio temprano. Se están haciendo múltiples estudios en sangre, marcadores tumorales, cómo poderlo detectar en estadio temprano, porque les vuelvo a repetir, es una patología que se detecta, ¿no? Que tienen que ser detectados en estadio avanzado, estamos hablando de un 3, de un 4, estadio 4. Ahora, cáncer ovario, la mayoría de estos cánceres se van a diagnosticar como manifesté en estadios avanzados. Tanto la anatomía y biología de los órganos reproductores femeninos son responsables de la producción de óvulos y la secreción de hormonas como el estrógeno y la progesterona. Tienen forma de almendra, están ubicados en la pelvis, a ambos lados del útero. Cada ovario contiene miles de folículos, que son estructuras que contienen los óvulos en desarrollo, ¿no? Desde que nace la mujer, desde el nacimiento, desde la etapa embrionaria, tienen cierta cantidad de óvulos que con el transcurrir de los años, esto va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo la cantidad de óvulos. Durante el ciclo menstrual, ¿no? Durante el ciclo menstrual, uno de los folículos, por lo general, madura y va a liberar un óvulo. Este proceso se conoce como la ovulación. Si no se fertiliza, si no es fertilizado por el espermatozoide, este óvulo se va a desintegrar. Pero también estos ovarios cumplen una función hormonal, producen hormonas que van a regular el desarrollo sexual femenino, van a producir el ciclo menstrual y un probable embarazo. Dentro de la epidemiología y factores de riesgo que conocemos de cáncer de ovario, es un cáncer felizmente relativamente raro, pero se comporta de forma agresiva. Afecta principalmente a mujeres mayores de 50 años. Su punto de incidencia, su pico más alto es entre 60 y 70 años. Los factores de riesgo que conocemos incluyen antecedentes familiares, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no? En todas las rotaciones, han leído, en alguna reunión han escuchado las mutaciones del gen BRCA1, BRCA2, ¿no?
Sabemos que los genes BRCA1 y BRCA2 son genes supresores de células tumorales. Entonces, estas pacientes tienen mutaciones en estos genes, o sea, no van a cumplir estos genes su función de eliminar a las células malignas, sino, como están alteradas en los genes, no van a poder suprimir o eliminar a las células oncológicas. Entonces, pero no todo va a estar, no todo el porcentaje va a estar recaído sobre esta alteración de los genes BRCA1, BRCA2. Más o menos un 15 a un 20% de pacientes con cáncer de ovario se ha detectado que se encuentran alterados estos genes, el BRCA1 y el BRCA2. ¿Cuál tiene mayor relación con el cáncer de ovario? Los BRCA1. ¿Ya? También antecedentes personales de cáncer de mama. Hay mucha relación entre cáncer de mama y cáncer de ovario, ¿no? Por estos genes. O otros tipos de cánceres ginecológicos o patologías, no necesariamente oncológicas, por ejemplo, la endometriosis. Factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, ¿no? La exposición prolongada a los estrógenos, es decir, pacientes que tienen una menarquía temprana y una menopausia tardía, mayor tiempo de exposición a estrógenos. O también exposición prolongada a medicamentos, también, como los estrógenos. Por ejemplo, en un cierto tiempo, la mujer posmenopáusica usaba la TRH, la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y se ha visto relación con este uso con el cáncer de ovario, con el cáncer de mama. Estas alteraciones de los que hemos hablado de los genes BRCA1, BRCA2, aumentan el riesgo de cáncer de ovario. Lógicamente, no todas las pacientes que tienen estas mutaciones van a hacer cáncer de ovario, ¿no? Pero aquellas que tienen alteraciones en estos genes, más o menos estamos hablando de un 50-70% que tienen riesgo a hacer cáncer de ovario. Los tipos de cánceres de ovario que hemos hablado al inicio en la primera diapositiva, por ejemplo, aquí vemos el cáncer epitelial. No olviden, es el tipo histológico más frecuente, ¿ya?, de cáncer de ovario. Se va a originar en las células que recubren la superficie de los ovarios. Pueden ser de varios tipos: el seroso, ¿no?, el cisto, adeno, carcinoma seroso, el cisto, adeno, carcinoma mucinoso, el endometrioide o el de células claras. ¿Ya? Esto es en relación a los epiteliales. En relación a las células germinales, por ejemplo, este tipo de cáncer se va a desarrollar a partir de las células que producen óvulos. Es más común en mujeres jóvenes y suele ser agresivo. Algunos ejemplos son el disgerminoma, el teratoma, el coriocarcinoma. Les ruego un minutito, porque están que me insisten con la llamada, es una emergencia. Un minutito, por favor. Ya. Gracias. Disculpen. Cánceres epiteliales, los cánceres de células germinales, ¿no? En el caso de cánceres de células germinales, se va a desarrollar a partir de las células que producen los óvulos, ¿sí?, de los folículos. Es más común en mujeres jóvenes, como hemos dicho, y suele ser no tan agresivo como los epiteliales. Algunos ejemplos tenemos los disgerminomas, el teratoma, el coriocarcinoma, ¿ya? Las células del estroma, el cáncer de las células del estroma. Es un tipo raro de cáncer, más o menos 5%, como dije, y surge de las células de tejido conectivo de los ovarios. Los dos tipos más frecuentes que vemos en la práctica diaria son los tumores de las células de la granulosa y el tumor de las células de la teca,
¿no? Ambos relacionados a la producción de estrógenos y de andrógenos. El otro tipo de cáncer que vemos también es el cáncer metastásico, o sea, que no se ha originado en el ovario, ¿sí? Sino que se ha propagado a los ovarios, ha llegado a los ovarios, pero su foco inicial, su foco primario ha sido en otro órgano. Por lo general, aquellos que llegan al ovario son cáncer de mama, cáncer de tubo digestivo como cáncer de colon, cáncer de estómago. Es menos común que el resto de los que estoy mencionando, ¿ya? Pero pueden estar presentes. Por lo general son bilaterales, son sólidos, ¿ya? Entonces, por eso es que una paciente con cáncer de ovario, con tumores bilaterales sólidos, siempre la paciente debe ser evaluada con un examen endoscópico de tubo digestivo alto o de tubo digestivo bajo con una colonoscopía, porque de repente se ha originado ahí. Muchas veces en la práctica se ve eso y se comete el error, ¿no? Pacientes, digamos, con un cáncer de ovario avanzado, con tumores de ovario, y todos nos enfocamos hacia el cáncer de ovario. Sin embargo, la paciente cuando entra para el estudio en sala de operaciones con la biopsia por congelación, el patólogo nos dice células en anillo, que significa que probablemente se haya originado en el tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, esas pacientes siempre, pacientes con cáncer de ovario avanzado, siempre, antes de que nosotros entremos a sala de operaciones, tiene que ser evaluada por gastroenterología. Es baja la posibilidad, pero existe. ¿Qué otros factores de riesgo más tenemos, por ejemplo, ¿no? Factores de riesgo, tenemos la obesidad, tenemos factores de riesgo, exposición larga a estrógenos, como se ha mencionado, factor genético, pacientes nulíparas, ¿no? Que nunca han tenido hijos, pacientes que han sido sometidas a tratamientos largos de fertilidad, por ejemplo, con estimulantes, con gonadotrofinas, con estrógenos, y que no han logrado el embarazo, tienen más riesgo que aquellas que han sido estimuladas y han logrado el embarazo. A diferencia de los factores protectores, por ejemplo, el anticonceptivo oral es una píldora que evita la ovulación, ¿no? El anticonceptivo oral. Entonces, actúa como un factor protector del cáncer de ovario, el anticonceptivo oral. La lactancia actúa como un factor protector, porque a través de la lactancia se va a producir una anovulación. Y según la etiopatogenia del cáncer de ovario, sabemos que una de las teorías es la ovulación incesante, daños en el epitelio del ovario, con la ovulación permanente, constante, ¿no? Va a producir focos carcinogénicos en el epitelio del ovario. En general, todo lo que tenga contacto con el ovario puede producir lesiones, mutaciones en el epitelio. Por eso es que hay otra teoría de los famosos STIC, lesiones premalignas que se han originado en las fímenes, y de ahí ha viajado la lesión hacia el ovario, ¿no? O lo otro, pacientes que usan en su higiene diaria uso de talco para uso en el periné, en los genitales externos, también lo han relacionado con la patogenia del cáncer de ovario, porque el talco viaja a través del tracto genital inferior y se comunica con el epitelio del ovario. Por eso es que se ha visto que pacientes que han sido sometidas a una histerectomía, o sea, retiro de útero, o a una salpingoclasia, o sea, retiro de las trompas, es un factor protector para el cáncer de ovario. ¿Ya? La obesidad, el alcoholismo, el tabaco también lo relacionan como factores de riesgo a cáncer de ovario. Uso de alimentos con conservantes también está relacionado al cáncer de ovario. Patologías comunes, la endometriosis, ¿no? La endometriosis lo relacionan con cáncer de tipo de células claras o el tumor endometrioide en el ovario.
también es otro factor de riesgo que tienen que tener en cuenta. La edad también es otro factor de riesgo, ¿ya? Entonces ya saben, nuliparidad o pacientes que están permanentemente con la ovulación permanente son pacientes con mayor riesgo a hacer cáncer de ovario. Ahora, ¿por qué se ve en los países industrializados, en los países occidentales mayor riesgo? Porque por lo general son pacientes, el hábito alimenticio, el sedentarismo, la obesidad, ¿no? El otro factor de prolongación de su vida materna, ¿no? No desean ser mamás, muchas han eliminado ese deseo, entonces están ovulando permanentemente. Bien, dentro de los síntomas y signos del cáncer de ovario, vamos a ver de que el cáncer de ovario, por lo general, es una patología silenciosa en sus etapas iniciales. No presenta síntomas. Hasta cuando ya está totalmente diseminado, la paciente se encuentra con el abdomen distendido, ¿no? Con náusea, con vómito, hiporexia marcada. Entonces, estos síntomas suelen presentarse cuando ya pues la paciente está con ascitis, ¿no? Saciedad temprana al comer, dolor pélvico, cambios en los hábitos alimenticios, urinarios, fatiga, pérdida de peso, sin causa aparente. La paciente ha pasado por todos los consultorios de medicina, de gastroenterología, pacientes crónicos que han recibido antiácidos, procinéticos del tubo digestivo, y al final a alguien se le ocurrió pedirle una tomografía o a alguien se le ocurrió pedirle una ecografía transvaginal y detectan el tumor en el ovario. Pero cuando los solicita eso, cuando le dice el médico internista o gastroenterólogo vaya con ginecología, cuando ya la encuentran distendida, la paciente con ascitis ya es un estadio muy, muy avanzado. Haciendo comparación, por ejemplo, esto del síntoma con el cáncer de endometrio, ¿no? ¿Por qué el cáncer de endometrio, a diferencia del cáncer de ovario, se detecta en estadio, el endometrio, cáncer de endometrio, se detecta, creo que han tenido la clase hoy día, se detecta en estadio temprano porque la paciente posmenopáusica que dejó de menstruar hace mucho tiempo empezó a sangrar de la nada, se asustó, vio el paño con sangre, acude al médico, al ginecólogo, le examinan, le ven un endometrio engrosado, le ven un tumor en endometrio, se toma una biopsia y se detectó el cáncer de endometrio. Por lo general en estadio temprano. Ahí es todo lo contrario. 2/3 es estadio temprano y 1/3 en estadio avanzado. Bien, para el diagnóstico de cáncer de ovario, vemos en esta pirámide, por ejemplo, lo principal aquí es la historia clínica y el examen físico. Siempre, a pesar del avance de la tecnología, a pesar de la presencia del IA, a pesar de la presencia de resonancia magnética, PET scan y todos los exámenes que ustedes lean o estén actualizados en eso, siempre ninguno lo va a comparar a una buena anamnesis y a un buen examen físico. Si ustedes preguntan y evalúan todos los factores de riesgo que se mencionan y o los síntomas que puede tener el paciente, pueden hacer una unidad clínica, anamnesis y examen clínico, como primer punto en esta pirámide de diagnóstico de cáncer de ovario. Pruebas de imágenes, tenemos la ecografía transvaginal, que para el ginecólogo es su estetoscopio, es la primera herramienta barata, extendida por todos los consultorios, creo, de Lima. No va a haber muy raro es un consultorio de ginecología que no haya un ecógrafo transvaginal, para hacer una ecografía transvaginal, y o la tomografía y resonancia magnética. La biopsia nos va a confirmar el diagnóstico, nos va a decir si realmente es un cáncer o no es cáncer. Pero, ahí viene el detalle, el pero es que como el ovario, es un órgano intrapélvico, no es tan sencillo tomar una biopsia antes de hacer una cirugía. Por lo general, tenemos evaluación previa con las imágenes, con la ecografía transvaginal. Se manejan varios modelos de diagnóstico para el cáncer de ovario, pero solamente son sospecha. Nos va a dar una probabilidad de que sea un tumor maligno y o benigno, ¿no? Dentro de esos modelos, los más usados son el ORATS, que ustedes van a leer,
el modelo IOTA, que también es muy ampliamente conocido en todo el mundo, o el modelo ADNEX, que también tiene un poquito más de sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de ovario, ¿no? En la cual incluye la edad, el marcador tumoral, factores de riesgo, características tumorales ecográficas, ¿no? Todo eso de acuerdo al modelo ADNEX o al modelo IOTA, que tienen mayor sensibilidad. Pero si me preguntan cuál tiene mayor sensibilidad, el ADNEX. La biopsia, por lo general, como les dije, lo hacemos en sala de operaciones, bajo anestesia a la paciente, se extrae el tumor, se envía al patólogo para que en la misma mesa, en sala de operaciones o en un ambiente contiguo a la sala de operaciones, el patólogo puede evaluar y decirnos si es un tumor maligno o benigno. Y hay algunos análisis de sangre que ustedes conocen, los marcadores tumorales, el CA125 y otros marcadores tumorales más. Por ejemplo, podemos mencionar el alfa-fetoproteína, la LDH, la lactato deshidrogenasa, ¿no? El HE4, marcadores del epidídimo. El objetivo del diagnóstico es determinar el tipo, la etapa y la extensión del cáncer. Eso es lo más importante. La información obtenida en el diagnóstico es crucial para determinar el mejor plan de tratamiento, lo que vamos a seguir después de la cirugía, ¿ya? No olviden que el marcador CA125 tan conocido realmente no nos sirve de diagnóstico, ¿no? Es una ayuda complementaria para el diagnóstico, sí, pero no nos va a dar el diagnóstico, no porque el CA125 aumentó es un cáncer de ovario, ¿no? Ni tampoco porque un CA125 está en valores normales deja la probabilidad de que sea un cáncer de ovario. No olviden de que el CA125 aumenta solamente en el 50% de los cánceres de ovario en estadio 1. ¿Me dejo entender? O sea, en estadio 1, solamente el 50% de ellos debuta con un CA125 elevado. Pero el CA125 también tienen que tener en cuenta esta glucoproteína que tiene relación con los tumores epiteliales, ¿no? En cambio, la alfa-fetoproteína se pide para los tumores germinales. La LDH también para los germinales, ¿ya? Pero el CA125 es lo que más pedimos. ¿Por qué? Porque lógicamente, como se ha manifestado desde un inicio, los tumores epiteliales representan el 90% del cáncer de ovario, ¿ya? Entonces, aquí en esta diapositiva es solamente para mencionarles, para que observen cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Las herramientas que tenemos con las que contamos para el diagnóstico de cáncer de ovario. Los análisis de sangre, los marcadores tumorales, ¿sí? Podemos hacer también el estudio del BRCA1, BRCA2, también se puede hacer. Si tiene o no tiene riesgo, ¿no? Riesgo para hacer un cáncer de ovario. Por ejemplo, ¿qué cosa le podríamos proporcionar a una paciente que ya tiene su familia completa, paridad satisfecha, y que se hace un estudio genético y se detectan mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2? ¿Qué cosa le puedo proporcionar yo? Hacerle una salpingoforectomía bilateral. Lógicamente, lo ideal es que tenga 30, 35 años, que ya tenga paridad satisfecha. Eso es lo que le puedo disminuir el riesgo de que la paciente tenga un cáncer de ovario más adelante. La ecografía transvaginal, vuelvo a repetir, es nuestra arma para todo ginecólogo. O sea, con eso, ustedes van a ver, no hay ginecólogo con estetoscopio al cuello, es difícil. Ustedes van a la emergencia, a obstetricia, bueno, por ahí la obstetra que está con el estetoscopio para escuchar el latido cardíaco, pero lo que nos ayuda en una emergencia ginecológica para tumores de ovario, para sangrados genitales, es la ecografía, es nuestro estetoscopio. Todo ginecólogo tenemos que saber manejar un ecógrafo, visualizar la imagen del tumor, ¿no? Ya más o menos intuimos hacia dónde nos estamos orientando. Por ejemplo, si viene una paciente joven de 25 años, digamos, 25 años, con un dolor leve en mi abdomen inferior, ¿no? Y yo le noto un tumorcito, un quiste, una tumoración unilocular. Ojo, cuando hablamos de tumoración nos podemos referir a lo maligno y a lo benigno, ¿no? Otra cosa es cáncer, es distinto a tumor, al término tumor.
un tumor anexial, le observo de 5 centímetros, de 4 centímetros, anecoico, o sea que todito en la imagen es de color negro, no veo tabiques en su interior, no veo papilas, vegetaciones en su interior, todo es bien pintadito negro. Yo asumo de que el contenido es líquido, es anecoico esa figura, ¿verdad? Entonces le tomo la ecografía, tiene un dolor leve en abdomen esta paciente joven, no le voy a indicar cirugía, ¿no? En la vida le voy a indicar cirugía, simplemente le control, seguimiento, es un quiste folicular, es un quiste fisiológico que solamente con el seguimiento y la nueva evolución la vuelvo a controlar en 3 meses y ese quiste con toda certeza desaparece. No va a estar ya ese quiste. No la voy a meter porque llegó con un dolor leve, le encuentro en el ecógrafo un quistecito, la voy a meter a sala de operación, ¿no? Esa es una cirugía innecesaria, someterla a un riesgo innecesario al paciente. Para sacar un quiste folicular, voy a someter a riesgo a la paciente, voy a estropearle el ovario porque voy a estar cauterizando, quemando, poniendo puntos de su ovario, le voy a disminuir su reserva folicular, esa paciente joven que no tiene familia, que no tiene hijos, entonces solamente el seguimiento. Muy distinto es el caso, por ejemplo, de una paciente con dolor pélvico que acude a la emergencia. Ustedes la ven en emergencia, acude con un tumor de más de 10 centímetros, ¿sí? Con un dolor que se queja no más, 10 sobre 10 de dolor, en la escala móvil de dolor, que tenga mucho dolor, que le ponen analgésico y la joven sigue quejándose de dolor, no le voy a decir, señora, tome analgésicos, ¿no? Entonces, para eso existe la herramienta del ecógrafo que voy a ver la disminución del flujo en su pedículo de ese tumor y voy a asumir de que ese tumor debe estar torcido en su base, en su raíz, ¿no? Entonces, eso es una emergencia. Ese paciente tiene que entrar a sala de operaciones. No lo voy a prolongar hasta que se queja de mucho dolor. Está torcido todo el anexo. La masa, el quiste se ha torcido junto con el ovario, con todo el anexo, con la trompa, todo. Y eso produce un dolor 10 sobre 10. Entonces, ahí no le voy a decir, señora, regrese en 3 meses, ¿no? Tengo que entrar a sala de operaciones. Y la otra pregunta, ¿y si está embarazada? Es una emergencia. Así está embarazada, es una emergencia y tengo que extraer ese tumor porque la paciente no lo va a tolerar. Se está necrosando ese anexo por falta de irrigación, ¿sí? Son casos que se van evaluando, por eso la herramienta, les voy a repetir, el ecógrafo es muy útil en la evaluación de una masa anexial, muy útil, ¿ya? Y lo otro es la laparoscopía que tenemos a la mano, pacientes que de repente tenemos duda diagnóstica, el ultrasonido no nos ayuda mucho, entonces nos sirve de diagnóstico y nos sirve de tratamiento, ¿no? Simplemente con una camarita pequeña se ingresa por el ombligo y se visualiza toda la cavidad abdominal. Se ve dónde está el problema, ¿no? Muchas veces ahí pensamos de que es apéndice y no es apéndice, es un problema ginecológico, o a lo contrario, pensamos que es ginecológico y termina siendo un apéndice, ¿no? O una peritonitis por otra causa. Entonces, la laparoscopía es una herramienta también muy útil, pero hay que saber en qué casos determinados hay que usarla, ¿ya? Para evaluar todo el abdomen y o para tomar biopsias también me sirve, ¿no? Para visualizarlo completamente. No olviden que el ultrasonido son imágenes. A veces uno ve el ultrasonido, uno que no está familiarizado con el ultrasonido dice, pero yo veo manchas negras y blancas en la pantalla, ¿no? Pero el que está familiarizado sabe qué estructuras son, pero la laparoscopía es distinto, ustedes lo van a ver en vivo, no sé si alguno de ustedes de repente, muchos o pocos han visto la laparoscopía, es como si los ojos del examinador ingresen al abdomen del paciente. Y a través de unas pincitas en el abdomen se puede tomar biopsias, se puede sacar un anexo, se puede sacar el útero, etc. Se puede sacar una vesícula, se puede sacar un pedazo de colon. La cirugía laparoscópica en nuestro medio está muy avanzado. Se usa, creo yo, de rutina, ¿no? Y ya otros modelos quirúrgicos tenemos, por ejemplo, la robótica, que casi es similar a la laparoscopia, pero es guiado por un robot. No hay la posibilidad de falla, de temblor, es casi nula. Y los movimientos de los bracitos del robot son de 360 grados, cosa que no lo hacemos con la laparoscopía, ¿no? Porque está en relación al cirujano, al movimiento de las manos del cirujano, de acuerdo a la destreza del cirujano,
de acuerdo a su curva de práctica que ha tenido. ¿Cuánta laparoscopía ha entrado? No porque él hace laparoscopía es un super genio y el que no hace no es un genio, no es así, eso es mentira. El que tiene práctica es que ha entrado a más de 100 laparoscopías, ya, ¿no? Es una curva de aprendizaje que todo cirujano tiene que tener, ¿no? Creo que ahora se está entrando lo de la robótica, que probablemente en un futuro, considero yo, no próximo, pueda suplantar a la laparoscopía. Países vecinos, por ejemplo, tenemos Brasil, el mismo Ecuador, tienen robots ya en sus hospitales, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, la burocracia, muchos factores hacen que no ingrese todavía, ¿no? Pero bueno, es otra herramienta que tenemos, la robótica, que tiene para largo, tiene para mucho uso en los hospitales, a futuro próximo, considero yo, a futuro próximo. Bueno, otra herramienta que tenemos también para el diagnóstico de tumores de ovario es la tomografía computarizada. Este examen va a crear imágenes detalladas del abdomen que van a ayudar a identificar la extensión del cáncer y determinar, aparte de ver el tumor en el ovario, en el anexo, nos va a determinar si este tumor se ha diseminado o no a otro órgano. Es un escaneo de todo el cuerpo, ¿no? Cortes transversales, cortes sagitales, vamos a poder observar con exactitud dónde está el tumor, si ha habido diseminación, si hay líquido libre en cavidad abdominal, en cavidad pélvica o no, y si ha sido afectado el hígado, el vaso, etc. La estadificación del cáncer de ovario, ¿no? La estadificación del cáncer de ovario por lo general lo usamos, la última estadificación es del año 2014. No olviden esto, ¿no? Que la estadificación, por ejemplo, viene una paciente con cáncer de ovario a consulta, ustedes la ven, ya, es un probable, la manda de un policlínico, probable cáncer de ovario. ¿Puedo saber en qué estadio está? No, no lo puedo saber. ¿Por qué, doctor? Porque el estadiaje de cáncer de ovario, al igual que el cáncer de endometrio, es postquirúrgico. Primero tengo que operar, tomar mis muestras y después que el estudio del patólogo lo realice detalladamente, muestra por muestra que he extraído, me va a decir el estadio del cáncer. Antes no lo voy a saber. ¿Puedo sospechar? Sí, puedo sospechar, pero no lo voy a tener con exactitud, con certeza. Y lo que el oncólogo o el radioterapeuta, que es el tratamiento posterior a la cirugía, va a querer un estadio hecho por patología, no por lo que yo supongo con la imagen, ¿ya? Entonces, el estadiaje se realiza de forma quirúrgica. ¿Y en qué consiste el estadiaje de un cáncer de ovario? Eso también es una pregunta importante. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los pasos de un estadiaje de cáncer de ovario? Primero tenemos la incisión en el abdomen, de preferencia infraumbilical o supraumbilical, o sea, mediana, ¿sí? Apertura de la cavidad abdominal, lavado. Si existe líquido en la cavidad abdominal, extraigo con una jeringa de 20 cc y lo fijo con alcohol, ¿sí? Ese líquido extraído. Luego, el siguiente paso es la exploración de la cavidad abdominal. Tengo que avisar al anestesiólogo que voy a examinar toda la cavidad abdominal. Con el ayudante, entonces me ayuda, me levanta la pared abdominal y yo ingreso la mano, con la manito bien extraída del talco del guante, me lavo previamente y exploro toda la cavidad abdominal. Después de extraer el líquido, lo primero es lavado de cavidad si no hay líquido o extracción de líquido si hubiese líquido. Luego exploro todos los 4 cuadrantes del abdomen. Veo si hay enfermedad o no hay enfermedad. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué paso sigue? La histerectomía abdominal total con la salpingoforectomía bilateral, o sea, extraer el útero completo. Completo significa útero, fondo uterino y cuello uterino, no subtotal, sino total. Y lo otro, la anexectomía bilateral, o sea, anexos, trompas y ovarios, los dos, ¿sí? Luego de eso, ¿qué más sigue, doctor? Tengo que hacer la linfadenectomía pélvica bilateral y la linfadenectomía paraórtica. ¿Qué más, doctor? Tengo que hacer la omentectomía y las biopsias múltiples. ¿Qué significa biopsias múltiples? Del peritoneo, parietocólico, derecho, izquierdo, prevesical
del espacio de Douglas, tomo distintas muestras de peritoneo para que sea analizado detalladamente por el patólogo. Y él me diga, doctor, ¿sabe qué? La enfermedad se ha extendido, digamos, hasta el ganglio pélvico, y es un estadio 3C. Si se ha extendido hacia el ovario, a los dos ovarios, un estadio 1 todavía, 1B. Así sucesivamente. Entonces el patólogo nos va a decir exactamente el estadio quirúrgico del cáncer de ovario. ¿Sí? Entonces el estadio 1, en esa tablita, en esta diapositiva vemos de que el cáncer se va a limitar a los ovarios. El estadio 2, el cáncer se ha propagado más allá de los ovarios, pero aún permanece en la pelvis. El estadio 3, el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o a otras áreas del abdomen. El estadio 4, el cáncer se ha extendido a órganos distantes como pulmón, hígado. ¿Ya? Ese es el estadio 4, ya salió, ya está en otro órgano, pulmón, hígado, etc. Como en esta diapositiva que se ve, por ejemplo, ¿no? A mayor diámetro del círculo rojito, vemos la mayor incidencia de metástasis en cáncer de ovario, ¿no? Vemos hígado, vemos pulmón, vemos cerebro, riñones, hueso. Ahí vemos, por ejemplo, todo es según el FIGO 2014. Vemos, por ejemplo, el T1A. El tumor está limitado a un ovario. La cápsula está intacta. Yo tengo que sacarlo, el tumor completo. Otra cosa importante que se tiene que tener en cuenta, para muchos, porque ustedes de aquí se van a su internado, van a verlo, la práctica del internado, y de ahí luego van a su serum. Por lo general, cuando hay un tumor en una paciente, yo de buenas a primeras no debo ofrecerle la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica, como ven, es una cirugía mínimamente invasiva, estéticamente queda muy bonito, pero si yo veo un tumor con factores de riesgo que se han mencionado ya al inicio de esta exposición, yo tengo que ofrecerle una laparotomía a diferencia de una laparoscopía. Es decir, yo tengo que sacar el tumor completo, la cápsula intacta, de preferencia si está intacta, si no se ha roto, así tengo que sacarlo. ¿Qué pasaría si yo lo saco un tumor de ovario sospechoso por los factores de riesgo, que no le he hecho una buena anamnesis, no le he hecho una buena ecografía, no tengo el informe de un buen radiólogo o ecografista, o por lo general, el ginecólogo evaluamos ultrasonográficamente el tumor de ovario, ¿no? En mi práctica yo mismo lo veo si el tumor tiene sospecha de malignidad o no, para yo poderle ofrecer el tipo de cirugía, porque muchas veces el paciente le va a llegar a decir, yo quiero cirugía, doctor, a mi amiga igualita le han hecho con 3 puntos. Entonces yo tengo que evaluar a esa paciente, ver ese tumor, ver los factores de riesgo, ver la edad de la paciente, si realmente tiene riesgo o no de un cáncer de ovario. ¿Sí? Entonces, si veo factores de riesgo, le planteo a la señora que tiene que ser una cirugía abierta, con laparotomía, corte, abierto, cirugía abierta, para yo sacar el tumor completo, porque si lo saco por un huequito pequeñito del ombligo, lo voy a romper ese tumor, el líquido que es positivo, lo voy a diseminar por toda la cavidad abdominal, ¿sí? Y el tumor también, las células malignas también van a estar en contacto con distintas partes del abdomen, incluso por donde entra el trocar, también se toca, se disemina esas partes. Entonces, eso es también a tener en cuenta, porque a veces se saca el tumor por la laparoscopía del ombligo, o sorpresa, llega al mes el resultado, señora, salió maligno, ya vaya con el oncólogo. Y el oncólogo nos da duro, pues, ¿no? Ginecólogo, con justa razón, nos da duro, porque realmente lo que ha sido un estadio 1A, que estaba intacto, completo el tumor, lo hemos hecho 1C, lo hemos diseminado por todo lado. Prácticamente esa paciente se condena a la quimioterapia. ¿Ya? Entonces, siempre, por eso la evaluación, nuevamente, recuerden esa pirámide, la anamnesis, el examen físico, la ultrasonografía, el marcador tumoral, todos esos componentes nos van a hacer tener una idea más clara frente a qué tipo de tumor nos estamos exponiendo como cirujanos. ¿Ya? Esta gráfica, bueno, es para ver el estadio 1A que está limitado al ovario, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el tumorcito está limitado en el ovario o está limitado a la superficie de la trompa de falopio. ¿Sí? Este es el estadio 1B, en la cual los tumorcitos están en ambos ovarios o en ambas trompas de falopio. 1B.
El 2A, el T2A o FIGO 2A, es un tumor que compromete a ambos ovarios o a las trompas de falopio con extensión en implantes. Lo podemos ver en la superficie del útero o también en las trompas de falopio o en ambos ovarios. El estadio 2B, en cáncer de ovario, el tumor compromete a uno o a ambos ovarios, ¿no? O las trompas de falopio con extensión o implantes sobre los órganos pélvicos. Por ejemplo, aquí lo vemos pegado en la serosa del recto, ¿no? O en la serosa de la vejiga urinaria, ¿no? Se ve el gráfico ahí clarito, ¿no? Ese es un 2B. Tumor en uno o en ambos ovarios y además implantes en los órganos contiguos como recto o vejiga. Este es el estadio 3. El estadio 3 lo vemos en la superficie del intestino, en la superficie de la vejiga, en el peritoneo, en el peritoneo de la cavidad pélvica, un estadio 3. Y en un estadio 3C, por ejemplo, cuando hay compromiso de ganglios pélvicos o ganglios paraórticos. Este es el cuadrito, bueno, les voy a pasar la diapositiva posteriormente con su coordinador para que vean la clasificación, la FIGO 2000, el último que ha salido es 2017, ¿no? En cuanto al tratamiento de cáncer de ovario, el tratamiento de cáncer, antes de entrar al tratamiento, había que definir dos términos que de repente algunos lo saben, otros no. ¿En qué se diferencia estadiaje de citorreducción, ¿no? El estadiaje, doctor, es cuando yo abro el abdomen y veo que el tumor está limitado al ovario, ¿no? O a la cavidad pélvica, y empiezo a hacer el estadiaje, lo que les he mencionado, paso por paso. Significa tomar diferentes muestras para saber posteriormente el estadio del tumor del cáncer de ovario. Pero, ¿a qué se diferencia de una citorreducción? Una citorreducción significa que yo abro el abdomen y le encuentro la enfermedad totalmente diseminada en toda la cavidad abdominal. Entonces, mi citorreducción significa sacar toda la enfermedad visible, llevarlo a un R0, no ver, sacar hasta el nodulito mínimo que está encima de la serosa intestinal o del peritoneo o en la superficie hepática. Todo, sacar todo. Ese es el objetivo de la citorreducción. No sacar lo más feo o sacar lo más facilito y dejar lo más complicado por ahí pegado. No, eso no lo saco porque está pegado al hígado, vaya a sangrar. O ese nódulo está pegado en el vaso, vaya a sangrar. No, eso no es citorreducción. Para eso mejor no se toca. Yo abro el abdomen y me pongo a hacer mi citorreducción si la idea es llevarlo a R0, o sea, sacar toda la enfermedad visible, ¿ya? Esa es la diferencia entre estadiaje y citorreducción. Estadiaje hacemos para estadios iniciales, citorreducción para estadios avanzados, en los cuales nos permite hacer esa operación, que es un poco más compleja. Por eso ustedes van a leer por ahí, el cáncer de ovario, el tratamiento es cirujano dependiente, claro, va a depender mucho del cirujano. Va a depender del acompañante del cirujano. Los dos tienen que hablar el mismo idioma, tienen que saber operar lo mismo, porque de nada me sirve que el cirujano opere bien y el ayudante esté en otra cosa. No, tiene que ser un complemento entre los dos. ¿Va a ser cirujano dependiente? Sí. ¿Va a depender de las destrezas quirúrgicas del cirujano? Sí. Va a depender, eso nos va a dar el pronóstico del paciente. ¿Sí? Nos va a dar un estadio correcto, porque si yo no saco toda la enfermedad, esa paciente nuevamente va a volver con recurrencia en menos de un año, termina su tratamiento de quimio igualito. Y si no hago un estadiaje correcto, como les he mencionado, paso por paso, si por ejemplo me limito a sacar los ganglios pélvicos y no saco los ganglios paraórticos, entonces no está bien estadiada. ¿Qué significa que no está bien estadiada? Que no voy a saber exactamente el estadio de ese cáncer de ovario. ¿Y en qué cosa le va a perjudicar al paciente? Porque si me limito a sacar los ganglios pélvicos y son negativos, entonces el oncólogo va a decir, bueno, este es un estadio 1 o 2,
punto, le doy tratamiento con quimio nomás. Pero si le digo un poquito más, un estadio, si saco los ganglios para ver si salen contaminados, su estadio va a avanzar, ¿no? Un estadio 3, pero el tratamiento también va a ser más agresivo, porque ese es su real estadio. Por eso, el estadiaje tiene que hacerse completo. Como siempre nos recalcan y nos dicen, hagan el estadio completo. Doctor, ¿puede haber ganglios pélvicos negativos y puede tener ganglios paraórticos positivos? Claro, puede haber. Así puede haber. ¿Ya? Entonces, el tratamiento del cáncer de ovario va a depender de varios factores, incluye el tipo de cáncer, la etapa de cáncer, la salud general del paciente, sus preferencias. Las opciones de tratamiento van a incluir la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, las terapias dirigidas y la terapia hormonal. Ojo, la cirugía es a menudo el primer paso en el tratamiento que va a eliminar el tumor y los ganglios linfáticos cercanos. ¿Ya? Si me preguntan, por ejemplo, cuál es el tipo de cómo se disemina el cáncer de ovario, ¿no? Principalmente por exfoliación en la cavidad abdominal, ¿no? Y o también le sigue en frecuencia la vía linfática, la vía sanguínea, pero el principal es por exfoliación. La quimioterapia se va a utilizar para matar todas las células malignas que están en el cuerpo, en el organismo del paciente, o que puedan haber quedado después de la cirugía. Yo puedo haber eliminado todos los focos de cáncer del abdomen, pero hay también células malignas en el cuerpo, en la vía sanguínea, entonces para eso es la quimioterapia. La radioterapia se va a utilizar con menos frecuencia en cáncer de ovario, pero puede ser una opción en algunos casos. Terapias dirigidas van a funcionar atacando las células cancerígenas en forma específica, mientras que la terapia hormonal se va a utilizar para bloquear las hormonas que pueden estimular el crecimiento de las células cancerosas. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos la cirugía del cáncer de ovario, ¿no? Lo que hemos hablado. La cirugía de estadiaje, primero, lo podemos hacer por vía exploratoria, por vía laparoscópica, se puede hacer por vía laparoscópica también, de acuerdo al entrenamiento del cirujano, y la otra es la citorreducción, es el segundo plano, que es la cirugía para extirpar todo el cáncer. Se realiza para extirpar el tumor y el tejido que está cercano al tumor, se puede sacar hasta peritoneo, se puede sacar la serosa, se puede sacar, si el vaso está comprometido, se saca también el vaso, ¿no? Entonces, algún lóbulo hepático que esté comprometido también. Por eso no es cirujano dependiente, porque va a depender no solamente del gineco-oncólogo, en este caso, cuando vemos en la tomografía que hay un compromiso, digamos, de un lóbulo en el hígado, entonces hacemos la interconsulta con el cirujano de hígado y vía biliar a ver si él puede hacer la resección. Si el cirujano me dice, sí, está en una zona accesible, yo puedo sacar ese tumor, entonces entramos a la cirugía con el cirujano de hígado y vía biliar, ¿no? Pero si el cirujano de hígado me dice, doctor, es una zona inaccesible, no se puede sacar porque está junto a grandes vasos, va a sangrar, ponemos en riesgo la vida del paciente, entonces no abro ese abdomen, la mando a un tratamiento de neoadyuvancia con quimioterapia antes de la cirugía. Entonces le hacemos una famosa cirugía que se denomina cirugía de intervalo. Después de 3 a 4 sesiones de quimioterapia, reduzco la carga tumoral y recién puedo entrar. Después de realizar la imagen sin marcador tumoral, entro a una cirugía, ¿no? Y en tercer punto tenemos la cirugía reconstructiva. Puede ser necesaria para reconstruir algunos órganos o funciones dañadas durante la cirugía de extirpación. Son cirugías más agresivas. Entonces, la quimioterapia, por ejemplo, hablando un poquito de la quimioterapia en cáncer de ovario, el objetivo es destruir las células cancerosas que se han diseminado a otras partes del cuerpo, reduciendo el tamaño del tumor y aliviando los síntomas. Porque el paciente que está con ascitis, ¿no? Empieza su quimioterapia y ese líquido empieza a disminuir, le va a aliviar los síntomas. Los tipos de medicamentos generalmente son platino con taxanos. Ese es el esquema que vamos a ver siempre en la quimioterapia. Se utilizan diferentes tipos de medicamentos como platino, taxanos, antiangiogénicos, de acuerdo al tipo y al estadio de cáncer,
y también de acuerdo a la salud, al estado general del paciente, ¿no? La administración. La quimioterapia se puede administrar por vía intravenosa, en una vena oral o en píldoras, o intraperitoneal en la cavidad abdominal, dependiendo del tipo de medicamento. Los efectos secundarios de esta quimioterapia pueden ser muchos. Por ejemplo, tienen fatiga, náusea, vómito, pérdida de cabello, supresión del sistema inmunitario y anemia. Las dosis y la frecuencia de la quimioterapia van a variar según el tipo de medicamento y el plan de tratamiento individualizado a cada paciente. La duración de la quimioterapia depende del tipo de cáncer, el estadio, la respuesta al tratamiento, incluso puede durar varias semanas o meses. Por eso es muy importante hacer un buen estadiaje. Recalco, regreso a lo mismo, hacer un buen estadiaje en cáncer de ovario. La radioterapia en cáncer de ovario es un tratamiento que utiliza rayos de alta energía para destruir las células cancerosas. Se puede usar en cáncer de ovario en diferentes etapas. Puede administrarse de forma externa o interna. La radioterapia externa utiliza una máquina para dirigir rayos a la zona afectada. La radioterapia interna, también conocida como braquiterapia, en la zona solamente donde quiero irradiar, implica colocar una fuente radiactiva dentro del cuerpo, cerca del tumor. Terapias dirigidas y terapia hormonal. Las terapias dirigidas son medicamentos que atacan específicamente las células cancerosas, dejando intactas las células sanas. Estas terapias se enfocan en características específicas de células cancerosas, como las proteínas o genes que promueven su crecimiento. La terapia hormonal, por otro lado, va a bloquear o disminuir la producción de hormonas que van a estimular ese tipo de tumor. Las células cancerosas de ovario a menudo son sensibles a las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona. Efectos secundarios del tratamiento: las náuseas, los vómitos, la pérdida de cabello, la fatiga, los cambios hormonales. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de ovario? No hay una forma segura de prevenir el cáncer de ovario, porque partimos de que el screening, no hay un screening, a diferencia de otros cánceres, que me pueda determinar si ese paciente tiene un cáncer de ovario inicial o no. No hay un screening, ¿no? ¿Existen medidas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo? Sí. Por ejemplo, controlar el historial familiar, los antecedentes de cáncer de ovario, de cáncer de mama, mantener un peso saludable, una dieta equilibrada, rica en fibra, en frutas, verduras, evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco, considerar la posibilidad de tomar anticonceptivos orales, que ya hemos dicho que es un medio protector para el cáncer de ovario, realizar chequeos ginecológicos regulares y pruebas de detección. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, familias de primer grado con cáncer de ovario, de mama, de colon, entonces pacientes tienen que ser chequeadas ginecológicamente con una ultrasonografía o con un marcador tumoral de forma continua, pero tienen factores de riesgo. Pero en aquellas que no tienen factores de riesgo no nos ayuda esto. La importancia del diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano en cáncer de ovario es crucial, pues, ¿no? Si yo detecto un tumor con sospecha, no hay líquido, tengo que, a esa paciente, y es una paciente posmenopáusica, es crucial, porque va a aumentar la posibilidad del éxito del tratamiento. Voy a poder hacer una buena cirugía, va a mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? A los 5 años, más del 90% de los pacientes con estadio inicial siguen vivas, así de simple. La detección temprana va a permitir iniciar el tratamiento en etapa inicial, cuando el tumor es más pequeño y menos agresivo, ¿no? Porque está recién pequeñito. Los síntomas del cáncer de ovario en sus etapas iniciales pueden ser sutiles o incluso inexistentes. No olviden eso, ¿ya? Lo que dificulta la detección. La falta de síntomas específicos y el estigma asociado con los exámenes pélvicos hacen que muchas mujeres no acudan. Bueno, eso es propio de los que hemos trabajado por las diferentes zonas del Perú, sabemos eso, ¿no? La mujer de la sierra es poco probable que asista por sus costumbres a ser chequeada ginecológicamente, ¿no? Entonces puede estar ahí albergando un tumor en el ovario que se va a detectar cuando ya no soporta, ya no tolera los síntomas, la distensión abdominal, ¿no? A diferencia de la mujer de la selva, que vemos de que acude un poco más a sus consultas ginecológicas, pese a que en la selva vemos una alta tasa de cáncer de cuello de útero, por ejemplo, y se ve incluso cáncer de mama. Bueno, pero eso ya les han hablado en cáncer de cervix, ¿no? Entonces,
La falta de síntomas específicos y el estigma asociado a los exámenes pélvicos hacen que muchas mujeres no vayan a su control. La importancia del diagnóstico temprano radica en la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica más completa y menos invasiva, y en la aplicación de terapias menos agresivas como quimioterapia, con mayores posibilidades de éxito, ¿no? Si se detecta en estadio temprano. Avances en la investigación por cáncer de ovario. La investigación en cáncer de ovario está progresando constantemente con nuevos enfoques para el diagnóstico, tratamiento y prevención. Los estudios están explorando biomarcadores para la detección temprana, como el CA125, nuevas proteínas en la sangre, como el H4, ¿no? Las terapias dirigidas se están desarrollando para atacar específicamente la célula cancerígena y no todas las células del cuerpo. La inmunoterapia, que también está en su apogeo, se utiliza, que va a utilizar el mismo sistema inmunológico del paciente para combatir la célula maligna, ¿no? Está mostrando buenos resultados en ensayos clínicos. El uso del pembrolizumab, por ejemplo. Siempre un paciente con cáncer tiene que tener apoyo y recursos para pacientes, ¿no? Grupos de apoyo, existen links, felizmente esto tiene su ventaja, esto de las vías de comunicación actuales, ¿no? Conectar con otros pacientes puede proporcionar apoyo emocional y práctico en los pacientes con cáncer de ovario, no solamente de ovario, de otros tipos de cáncer. Comunidades en línea, foros y plataformas donde se conversa con profesionales, donde se da charlas educativas sobre el tipo de cáncer que uno tiene. Estas plataformas digitales pueden ofrecer información y conexión con otros. Consejería, se puede hablar con un profesional, ayuda a procesar emociones y afrontar el cáncer, que no es cosa tan sencilla, ¿no? Los que vemos pacientes con cáncer, es un tema complejo, que no solamente abarca el cirujano que opera, no es así, ¿no? Es un equipo múltiple, donde entra a tallar el psicólogo, el oncólogo, el radioterapeuta, el cirujano, la enfermera que da la quimioterapia, que pone la quimioterapia, ¿no? El nutricionista. O sea, el manejo de cáncer, les repito, es múltiples servicios. Profesionales médicos, enfermeras, como digo, otros profesionales brindan apoyo y cuidado personalizado. El diagnóstico de cáncer de ovario puede generar en realidad un impacto emocional profundo en pacientes y sus familias. El miedo, la ansiedad, la tristeza, la incertidumbre son emociones comunes. No olviden que un cáncer de ovario epitelial detectado en un estadio avanzado tiene un alto porcentaje de recurrencia. Casi, por no decir todas, más del 90% van a recurrir, ¿no? Eso lo vemos en la práctica diaria, en las consultas. Es importante que las pacientes cuenten con el apoyo psicológico para afrontar estas emociones y desafíos. Cuidados paliativos y calidad de vida. Los cuidados paliativos se enfocan en mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades graves, incluyendo el cáncer de ovario. Estos cuidados brindan apoyo físico, emocional, espiritual, aliviando el dolor y otros síntomas. El objetivo es ayudar a las pacientes a vivir lo mejor posible durante el tiempo que les queda. Se trata de un enfoque holístico que va a considerar las necesidades individuales de cada persona. La supervivencia al cáncer de ovario va a variar ampliamente según el tipo de cáncer, la etapa en la que se diagnostica y el estado general de salud del paciente. Por ejemplo, es distinto operar un cáncer epitelial, ojo, es distinto operar o manejar un cáncer de ovario epitelial en una paciente posmenopáusica que un tumor, un cáncer de ovario de tipo germinal en una paciente joven que no tiene hijos, no tiene familia, es totalmente distinto, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, en una paciente posmenopáusica con un tumor anexial que se hace una cirugía, se manda estudio por congelación, en la misma cirugía ese tumor de ovario, pero la paciente posmenopáusica ya tiene familia o paridad satisfecha, sus hijos están mayores, se manda el estudio de congelación, me dice positivo para cáncer. Yo ya sé lo que tengo que hacer, un estadiaje completo, ahí no tengo ninguna duda, ¿verdad? Tengo que sacar paso a paso todos los órganos que se han mencionado. Pero es distinto un caso de una paciente joven de 25 años, 30 años, sin familia, sin hijos, que le detecto el cáncer de ovario y que
sale, por ejemplo, el tipo histológico frecuente para ese grupo etario, el tipo histológico, los tumores germinales, un germinoma, digamos, entonces es distinto, ¿no? No le voy a hacer un estadiaje completo. Eso ya he hablado previamente con el paciente, ¿no? Ya conversé con el paciente. ¿Ya sabe el paciente los riesgos a que se somete? Sí, pero entonces yo lo que le puedo ofrecer a esa paciente es una preservación de la fertilidad si el tumor está con cápsula intacta, es un tumor de las células germinales, entonces yo solamente me voy a limitar a sacar ese anexo, sacar la trompa y ese ovario comprometido, pero no le voy a sacar el útero, no le voy a sacar los ganglios, no le voy a sacar otras partes de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, porque la paciente todavía no tiene, es un paciente joven, no tiene familia, ¿me entienden? Ahí no puedo actuar de esa manera, de frente. Por eso depende mucho del tipo histológico, al grupo etario, por eso siempre el manejo es individualizado del paciente. La familia, el entorno social del paciente con cáncer juega un rol, yo diría, más importante, ¿no? Porque va a levantar el ánimo del paciente, ¿no? El apoyo emocional que le va a dar, el práctico en los pacientes con cáncer de ovario, va a brindar consuelo, compañía, ayuda en las tareas diarias, gestionan el cuidado del paciente, alivian la carga física y emocional de la persona enferma. La familia debe ser consciente de los recursos de apoyo disponibles como grupos de apoyo, servicios de consejería. Desafíos y esperanzas en el tratamiento de cáncer de ovario. El cáncer de ovario sigue siendo un desafío para los médicos, especialmente en etapas avanzadas. La investigación busca mejorar tratamientos y aumentar tasas de supervivencia. Se están haciendo más esfuerzos para desarrollar terapias más efectivas y personalizadas en cada paciente. Y la esperanza reside en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos y terapias dirigidas. Bueno, como conclusión y mensajes claves del tema de cáncer de ovario es: el cáncer de ovario es una enfermedad compleja con un impacto significativo en la salud de las mujeres. El diagnóstico temprano es crucial para mejorar las posibilidades de tratamiento exitoso. Tomar conciencia de la enfermedad, la detección temprana, accesos a tratamientos avanzados, son esenciales para mejorar los resultados de la lucha contra el cáncer de ovario. Y la investigación continua, avanzando para desarrollar terapias mejores y estrategias de prevención, ofrecen una esperanza para el futuro. Muy bien, si hubiesen preguntas por parte de los presentes, preguntas. Si no, para pasar a tumores benignos, o ya los aburrí mucho, o quieren que les deje las diapositivas. ¿Cuánto tiempo está programado, doctora, la exposición? ¿La coordinadora? Doctor, está programado más o menos una hora y media. A ver, primero vamos con preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, cualquier pregunta que tengan, a ver, por parte de los presentes? Veo que hay varios asistentes. Para su examen, preguntas. Todo está clarísimo. Entonces, en vista de eso, ¿desean que les deje las dos exposiciones o hacemos tumores benignos? Doctor, ¿nos podría dejar las dos exposiciones y hacer tumores benignos? Ah, claro, sí les dejo las dos exposiciones, se lo mando más tardecita porque más bien mándeme un correo para enviárselo, doctora. Sí, doctor, está bien. Ahora le envío. Ya, entonces, ¿lo hacemos la exposición de tumores benignos o ahí lo dejamos? Ustedes díganme, a ver, por el tiempo, ¿no? Una cosa rápida la hago, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Pero sería bueno que pregunten, porque no solamente es hablar, ¿no? A veces tienen dudas y se quedan con las dudas y dicen, me da vergüenza preguntar porque se van a reír. No, acá no hay nada de burla, de nada. Simplemente ustedes son alumnos y tienen el derecho, como les digo, siempre los rotantes que van conmigo en mi grupo, pregunten cualquier cosa, ¿no? Así sea, así les parezca que no hay pregunta tonta, ¿no? Siempre se debe hacer las preguntas. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido, de compartir este tema.
¿Se ve el tema? No. Sí se ve, doctor. Ya, rapidísimo todo lo hacemos, ¿ya? Tumores benignos de ovario, una visión general, son crecimientos no cancerosos, a diferencia del tema anterior, se originan siempre en el tejido ovárico. Estos tipos de tumores son relativamente comunes, lo vamos a ver frecuentemente y en la mayoría de los casos no representan un riesgo grave para la salud del paciente. ¿Qué son los tumores benignos? Son crecimientos no cancerosos que se originan en el tejido ovárico, en el epitelio, en el estroma. Estos tipos de tumores no son malignos. ¿Ya? Los tipos de tumores más frecuentes que vemos en la práctica diaria son los quistes de ovario, los cistoadenomas, los fibromas y tecomas. Los quistes de ovario son crecimientos no cancerosos que se forman dentro, en la superficie del ovario, puede ser en el estroma, como les dije, o en la superficie, como un quiste folicular, un quiste que no ha ovulado, que se ha quedado ahí. Eso lo vemos con mucha frecuencia en la práctica diaria. Hacemos una ecografía transvaginal y vemos el quistecito anecoico unilocular en el ovario, ¿sí? Menor de 5 centímetros, y eso va a remitir espontáneamente, solito, sin necesidad de cirugía. Algunas veces, cuando un poquito más de 5 centímetros, podemos usar el anticonceptivo oral para que de manera de feedback negativo haga una eclosión de ese quiste. También observamos, por ejemplo, los quistes del cuerpo lúteo y a veces lo confundimos con un tumor de ovario. Una paciente joven que menstrua, que tiene sus ciclos regulares, vamos a observar esos pequeños tumorcitos menores de 2 centímetros en el ovario, en el estroma o en la superficie que pertenecen al cuerpo, quistes del cuerpo lúteo, ¿no? Y eso en la práctica, yendo a un ejemplo, una cosa muy práctica, se puede observar, ¿no? Pacientes que tienen un embarazo temprano, que aún no se ve en la ecografía transvaginal el saco gestacional, ¿no? No olviden que el saco gestacional en un embarazo se ve a partir de una beta-HCG mayor de 1500 o 2000, ¿verdad? Pero en un estadio antes, temprano, solamente vamos a ver un pequeño quistecito en el ovario donde ha ovulado, que es el cuerpo lúteo, ¿no? Y muchas veces ocurre ese defecto, ¿no? La paciente tiene dolor por la ovulación, ha tenido dolorcito ahí, y entran, le hacen la ecografía, ven un endometrio grueso, no se ve saco gestacional, el colega ve el tumorcito en el ovario y dice embarazo ectópico. Entra a operar, ¿no? De forma agresiva, saca ese tumorcito y se da cuenta que no está en la trompa, lo saca el tumorcito del ovario y dañó el embarazo, se viene el aborto, sacó el cuerpo lúteo. Por eso hay que evaluar, no hay que entrar de frente a una cirugía si vemos un quiste en el ovario, ¿ya? Ni le echemos la culpa todo a ese pobre quistecito que está ahí fisiológicamente presente en el ovario. Otro tipo de tumores, los tumores benignos, por ejemplo, los cistoadenomas, que también se ven con mucha frecuencia, se van a desarrollar a partir de las células epiteliales del ovario, como el cistoadenoma seroso o el cistoadenoma mucinoso. Y los tumores sólidos que se observan, por ejemplo, en pacientes mayores, premenopáusicas, posmenopáusicas, que se van a formar del tejido conjuntivo y de las células de la teca, respectivamente, se originan en el estroma ovárico, lo vemos con frecuencia, fibromas, tecomas. Los quistes ováricos funcionales, lo que vemos en el día a día. ¿Qué son? Son quistes ováricos funcionales, son crecimientos benignos, se forman como parte del ciclo menstrual normal, como el quiste folicular y el quiste lúteo. Otra cosa mal también que escuchamos con frecuencia es que va la paciente joven por un dolor pélvico, por anovulación que produce un dolor pélvico,
se hace la ecografía y el colega dice, tiene múltiples quistes en el ovario. Y no es así, son folículos. Es su reserva ovárica que tiene esa paciente. Y se cataloga mal como quistes de ovarios, ¿no? Se desarrolla el quiste folicular, se va a desarrollar cuando un folículo ovárico no se rompe y sigue creciendo, ¿no? Ya sabemos que el folículo crece en la etapa proliferativa, va creciendo, se va estimulando de acuerdo a la producción de estrógenos de la célula de la granulosa, va creciendo, va creciendo. El FSH, ¿verdad? El FSH de que produce la hipófisis, va estimulando ese ovario y va creciendo esos folículos. Van creciendo, y cuando llega el pico de la LH va a ocurrir la ovulación, va a ocurrir la ruptura de ese folículo, la paciente ovula, se forma el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, y ese cuerpo lúteo y cuerpo amarillo va a producir la progesterona, ¿no? Que vamos a ver, pacientes que han ovulado, se les dosa la progesterona, si está alta, entonces decimos, esta paciente ha ovulado. Pacientes que no ovulan son pacientes anovuladoras crónicas con síndrome, no con ovario poliquístico, con síndrome de ovario poliquístico que no ovulan, son pacientes que solamente tienen permanentemente la fase folicular, la fase proliferativa, producción alta de estrógenos, mas no ovulan, no hay progesterona, ¿verdad? Entonces, esas pacientes tienden a ser múltiples, el famoso síndrome X, tendencia a la resistencia a la insulina, tendencia a la obesidad, tendencia a riesgos posteriores en la vida adulta de cáncer de endometrio, ¿no? En cambio, el otro tumorcito que vemos con frecuencia es el quiste de cuerpo lúteo. Ocurre cuando el folículo ha liberado el óvulo, no se deshace después de la ovulación, sino se convierte en un quistecito lleno de hormonas. El quiste folicular se desarrolla cuando un folículo que hemos mencionado no ha ovulado, ¿no? Y está ahí persistente, está lleno de líquido. Igual el quiste del cuerpo lúteo, el otro que tenemos es el cistoadenoma. Otro a tener en cuenta es el quiste dermoide. Ojo, el quiste dermoide. El quiste dermoide es un tipo de tumor ovárico benigno que contiene una variedad de tejidos como pelo, vamos a abrir el tumorcito, pelo, dientes, grasa, hueso, que le dan un aspecto quístico y calcáreo. El diagnóstico es por imágenes. Los quistes dermoides a menudo se detectan de manera incidental durante los exámenes de rutina, como la ecografía pélvica, que muestran su estructura. Vamos a ver una imagen heterogénea y un contenido variable, ¿no? Por la presencia de todos los tejidos dentro del tumor. El tratamiento es quirúrgico cuando vemos un quiste dermoide, un teratoma, ¿verdad? Los más frecuentes son los teratomas maduros, los menos frecuentes y los que son malignos son los inmaduros por presencia de tejido nervioso. Si el quiste dermoide crece o causa síntomas, generalmente se recomienda la extirpación quirúrgica, que puede realizarse a través de una cirugía laparoscópica mínimamente invasiva. Cada imagen, cada tumorcito ecográficamente ya tiene su característica de imagen. Esto ayuda mucho, veo, en la inteligencia artificial, porque a veces tomamos la ecografía, le tomamos la foto a ese tumor, fíjense que esa imagen lo trasladamos al IA, ¿no? Al famoso IA lo mandamos y el IA nos dice el probable diagnóstico, lo más certero, porque son imágenes prácticamente, es como el dermatólogo ve una lesión de no sé, se me ocurre una tiña rural, lo mira, lo observa, mirándolo, no es esto. Igual, el IA, le ponen ustedes la imagen ecográfica y inmediatamente le dice el diagnóstico. Entonces, el lado ventajoso de la IA es que muchas veces pacientes o colegas, un ginecólogo, un médico general que está haciendo su ecografía en Chumbivilcas, lo manda por YouTube, por lo que sea, por tantos medios de comunicación inmediata, por WhatsApp, lo manda a un radiólogo o un familiar acá en Lima y le dice, oye, ¿qué cosa es para ti? O le van al IA y le dice, este es el diagnóstico, ¿no? El cistoadenoma seroso es un tipo de tumor ovárico benigno que se origina en las células epiteliales del ovario. El cistoadenoma seroso por lo general crece grande, pero a diferencia del cistoadenoma mucinoso, el cistoadenoma mucinoso crece mucho más grande, lleno de mucina, de líquido espeso, de gelatina. Entre los dos, ¿cuál crece más? El mucinoso. Estos quistes realmente suelen ser muy grandes, con apariencia multilocular, o sea, divisiones, con tabiques muy finos que va a dividir ese tumor,
y pueden contener líquido de diversos colores, desde transparente, espeso, gelatinoso. A diferencia de los quistes funcionales que hemos visto al inicio, los cistoadenomas mucinosos no suelen desaparecer. Estos no suelen desaparecer por sí solos, ¿ya? Crecen muy rápidamente, llegan a ocupar toda la cavidad abdominal, pueden causar molestias por presión de los órganos adyacentes, requiriendo en ocasiones extirpación quirúrgica. El fibroma es un tipo de tumor ovárico benigno que se origina en el estroma fibroso del ovario, compuesto principalmente por tejido conjuntivo. El diagnóstico por imágenes se va a visualizar típicamente en las ecografías como una masa sólida, bien definida y homogénea, y a menudo de aspecto redondeado u ovalado. A veces le ponemos el Doppler, el flujo Doppler en la ecografía, y vemos que no pinta, que no tiene vascularidad en su interior. El tratamiento siempre es quirúrgico. Cuando crece ese tumor, causa síntomas como dolor, sensación de pesadez, se recomienda siempre la extirpación quirúrgica, que puede realizarse también por cirugía mínimamente invasiva. Eso es en relación al fibroma. En relación al tecoma, el origen del tecoma se origina en las células de la teca, como su nombre mismo lo dice, tecoma, una capa de tejido conjuntivo que rodea el folículo ovárico. También se diagnostica por imágenes. Los tecomas, ¿cómo se van a observar en la ecografía? Como masas sólidas, bien definidas y homogéneas, y a menudo con un aspecto redondeado u ovalado. El tratamiento, si crece a similitud de los fibromas, crece y causa síntomas como dolor pélvico, sensación de presión, generalmente se recomienda su extirpación quirúrgica. Los tumores de la célula granulosa es otro tipo de tumor ovárico benigno, tumor de células de la granulosa, ¿ya? A diferencia del resto de tumorcitos que hemos hablado, estos van a producir hormonas, el estrógeno, la inhibina. Pueden secretar o puede haber una secreción excesiva de estrógenos que puede causar síntomas en algunas pacientes como sangrado uterino anormal, ¿no? A diferencia de otros tumores ováricos benignos. Por ejemplo, una paciente posmenopáusica, 60 años, llega a la consulta y está con sangrado. Doctor, vengo por sangrado. Uy, el ginecólogo para su antena dice cáncer de endometrio, cáncer de cervix, evalúo el cuello sano. Le hago la ecografía transvaginal o le pido una ecografía transvaginal y el endometrio es delgado, o me pongo a hacer una biopsia de endometrio y no sale tejido, ¿no? Pero vemos un tumorcito en el ovario ahí, un tumorcito, el cual por lo general es sólido y puede tener un aspecto lobulado o nodular. Debido a su composición hormonal, puede causar síntomas como, les dije, en la premenopáusica, irregularidades en la menstruación, o en la posmenopáusica, sangrado. Y en raros casos, exceso de estrógeno, ¿no? Con todos los síntomas que esto trae, ¿no? El tratamiento también es quirúrgico. ¿Cuáles son los síntomas de los tumores benignos de ovario? Estos 4 síntomas: dolor pélvico, sensación de llenura, sangrado irregular, problemas para orinar o defecar, ¿no? Los tumores benignos de ovario pueden causar dolor, molestias en la zona pélvica, especialmente si son de gran tamaño, presionan otros órganos, sensación de llenura. Los tumores de gran diámetro pueden causar sensación de pesadez, distensión o presión en el abdomen inferior. Y el sangrado irregular, algunos tumores como el de la granulosa que me acabo de mencionar, pueden generar un exceso de estrógenos y un sangrado triangular, o problemas con la orina o la defecación, ¿no? El dolor pélvico, la sensación de llenura, el sangrado irregular. El diagnóstico de estos tumores benignos de ovario son por el examen físico, el examen pélvico, la ecografía nos da. Acá la ecografía está metida siempre en la evaluación del ginecólogo, como les dije, ¿no? La tomografía computarizada, la resonancia magnética nos va a dar una idea, un diagnóstico casi certero. No certero, digo, pero casi certero. En la ecografía, para mencionar, esta técnica de ecografía de ultrasonografía es una técnica de imagen que usa ondas de sonido para generar imágenes detalladas de ovario y de la pelvis, permitiendo a los médicos identificar la presencia y características de posibles masas o quistes. Prácticamente la ecografía transvaginal proporciona una visión más cercana, pues está totalmente, el traductor por vía vaginal está cerca al ovario, cerca al tumor, ¿no?
A veces causa disconfort en los pacientes, conforme lo pegamos más al ovario, se observa el tumor, lo definimos mejor, evaluamos las características del biota en el tumor de ovario, ¿no? No olviden que por ecografía incluso se aspiran folículos, ¿no? Que se usan en la fertilidad in vitro. Cogemos el traductor, nos pegamos al ovario estimulado previamente y aspiramos con una agujita paralela al traductor, aspiramos todos los óvulos para darle al biólogo, para la fertilidad in vitro, ¿no? Es una técnica muy común, usada hace muchos años, para la obtención de óvulos en una paciente que desea ser sometida a fertilidad in vitro. ¿Y por qué es importante la anamnesis? Porque de repente esa paciente acude con estos quistecitos y si ustedes le preguntan, la paciente ha sido estimulada en ciclos previos para la obtención de un bebé, entonces quedó el folículo ahí, no rompió, no se aspiró, no le dieron un anticonceptivo oral, entonces el folículo permanece ahí en ambos ovarios, el quiste, más de 5 centímetros, ¿no? Dependiendo del caso, podría darse tratamiento médico y o tratamiento quirúrgico. La tomografía computarizada también es una técnica de imagen avanzada que permite obtener imágenes detalladas y tridimensionales del tumor benigno de ovario. Los médicos pueden evaluar con precisión el tamaño y la ubicación, ver a qué anexo pertenece, si es un tumor que de repente ha crecido en la trompa o crecido en el ovario, o está dentro del pediculado que forma parte del útero, ¿no? A veces tenemos esa disyuntiva de que el tumor me parece parauterino, me parece dependiente de útero, porque es sólido, parece un mioma pediculado, o a veces es un tumor de ovario. Nos ayuda mucho estas imágenes de tomografía y o resonancia magnética. El equipo gira alrededor del cuerpo, capturando múltiples imágenes transversales que luego se combinan para crear una imagen 3D detallada de la región pélvica. La resonancia magnética es una técnica de imagen médica avanzada que utiliza campos magnéticos y ondas de radio para generar imágenes detalladas de tumores benignos de ovario. Esta prueba proporciona imágenes de alta resolución que permiten a los médicos evaluar con precisión estructura y composición, ubicación de sus tumores. Durante el escaneo de la resonancia magnética, la paciente se acuesta sobre una mesa deslizante que se introduce en el equipo grande y cilíndrico. El equipo genera un campo magnético y emite ondas de radio capturando múltiples imágenes transversales que se combinan para crear una representación tridimensional detallada de la región pélvica. A diferencia de la tomografía, la resonancia se puede realizar, por ejemplo, en pacientes gestantes, ¿no? La tomografía no, pero la resonancia magnética sí. Sin contraste, por supuesto, sin contraste. La biopsia es otro procedimiento. En algunos casos, cuando los hallazgos de los exámenes pélvicos no son concluyentes, puede ser necesaria una biopsia para confirmar el diagnóstico de un tumor ovárico benigno. Durante este procedimiento se extrae una pequeña muestra de tejido del tumor para su análisis microscópico en el laboratorio. La biopsia se lleva a cabo de manera guiada por ecografía o tomografía computarizada con el objetivo de obtener una muestra representativa del tumor con la menor invasión posible. Este análisis patológico puede ayudar a determinar la naturaleza exacta del tumor y descartar la posibilidad de malignidad. Hay estudios incluso que por vía vaginal se puede tomar una muestra del tumor ovárico, ¿no? Pensando de que si es maligno o no es maligno, ¿no? Pero no, les diré que en la práctica no es tan habitual, porque si es maligno lo que voy a hacer con la aguja es diseminarlo por la cavidad pélvica, ¿no? Pero bueno, no está tan estandarizado. Hay algunos estudios aislados que hablan de la técnica de biopsia por vía transvaginal con el traductor. El tratamiento es en base a observación. Como he mencionado en los ejemplos anteriores de la paciente joven con un dolor en el abdomen inferior, con un quiste unilocular menor de 5 centímetros, el mejor paso es la observación, ¿sí? La cirugía, la extirpación quirúrgica del tumor es el tratamiento más común, ya sea mediante cirugía o técnicas como la laparoscopía o la robótica, ¿no? Pacientes con tumores anexiales mayores de 10 centímetros, con un dolor pélvico escala de 8 o más sobre 10, ¿no? Un dolor intenso que no remite con el analgésico, persiste, debe estar un quiste pedículo torcido. La quimioterapia, se puede utilizar quimioterapia para reducir el tamaño del tumor antes de la cirugía como un tratamiento complementario. ¿Qué otra cosa más por aquí?
La observación, bueno, ya le dije el ejemplo clásico que vemos siempre en las emergencias, ¿no? Factores de riesgo para los tumores benignos de ovario, edad avanzada, el riesgo de tumor, de desarrollar tumores ováricos benignos aumenta con la edad, siendo más común en mujeres de mediana edad y ancianas. Antecedentes familiares, tener pacientes de primer grado con tumores de ovario benignos puede incrementar la susceptibilidad genética a padecerlos. La endometriosis, que ya sabemos es una patología muy común en la que el tejido uterino crece fuera del útero, se asocia a un mayor riesgo de tumores ováricos benignos. El síndrome de ovario poliquístico tienen más posibilidad de desarrollar ciertos tipos de tumores de ovario. La edad, la historia familiar, las complicaciones de los tumores benignos de ovario. Las complicaciones son estas, ¿no? Básicamente, torsión ovárica, ¿sí? Los tumores benignos pueden causar que el ovario se tuerza sobre sí mismo, comprometiendo el flujo sanguíneo y provocando un dolor intenso, náuseas e inflamación. Eso lo vemos en las emergencias de ginecología, un dolor intenso en la zona donde está el anexo, torcido totalmente, la masa está de 10 centímetros, doctor, la paciente, ella misma narra, doctor, tengo mi quiste en el ovario derecho, ya varias veces he ido a la emergencia, ha sido con dolor, eso es quirúrgico, pues ya no va a remitir, tiene que operarse, porque muchas veces pierde el ovario por no hacerle su cirugía a la paciente, eso lo vemos. Incluso hay revisiones, antes entrábamos y lo encontrábamos todo el anexo torcidos 3, 4 vueltas. Lo vemos el tejido ovárico edematizado por hipoxia, por ausencia de flujo vascular, edematizado, oscuro, ¿no? Antes colocábamos 2 pinzas en el anexo y lo sacábamos, ¿no? Pero bueno, hay estudios que dicen que uno debe destorcer ese anexo en una paciente joven. Si es una paciente posmenopáusica, lo saco, ¿no? De una paciente joven, con esas características que le he mencionado, se espera, se destuerce, no hay posibilidad, según los estudios, de una trombosis, ¿no? Antes teníamos el temor de la tromboembolia, pero no, dice que se destuerce, yo también lo he hecho en la práctica, lo destuerzo, espero unos minutos, si ese anexo vuelve a tener color, ¿sí? Si vuelve a tener color, lo dejo el ovario, no tengo por qué extraerlo, no tengo por qué sacarlo. Saco el quiste, pero le dejo su tejido ovárico, ¿no? O si no vuelve a su color, sigue oscuro, necrótico, yo lo veo que está ya todo el tejido muerto, ni modo, hay que sacarlo del anexo. ¿Ya? También puede ocurrir una rotura de quiste. También hemos entrado a pacientes como probable con hemoperitoneo. Un hemoperitoneo, le hacemos la prueba de beta pensando siempre en el embarazo ectópico, lo más temido en las emergencias ginecológicas. La mujer está un papel blanco y le vemos la ecografía, un tumor en el anexo, líquido libre abundante en cavidad abdominal, beta, es un ectópico, entramos a sala, nos informan beta negativo, no hay embarazo, y vemos que fue un quiste, un cuerpo lúteo, un quiste de cuerpo lúteo hemorrágico. Se rompió el quiste justo en un vaso sanguíneo y está chisguete, ¿no? Pueden, yo he visto eso, ¿no? Un hemoperitoneo masivo, más de 2 litros de sangre en cavidad abdominal, sin embarazo, y justo el vaso sanguíneo ahí permanentemente sangrando. Produce dolor abdominal, sangrado, riesgo de muerte y de infección. La infertilidad, tumores grandes o múltiples pueden afectar la función o la reserva ovárica, dificultando o impidiendo la concepción. También esto de estar entrando a cada rato a operar quistes foliculares, por ejemplo, con la laparoscopía, no es tan bueno porque uno está dañando, quemando el tejido ovárico, dañando la reserva ovárica de la paciente, ¿no? Por eso esos pacientes con infertilidad, algunas de ellas han tenido historia de cirugías laparoscópicas, 2, 3 cirugías que han estado dentro y queme, porque saco un cuerpo lúteo, eso va a estar sangre y sangre, estoy con el bipolar, queme, daño toda su reserva de la paciente, ¿ya? O una otra complicación, por ejemplo, obstrucción intestinal. Los tumores grandes, esos mucinosos que hemos hablado, esos histoadenomas serosos, pueden comprimir, obstruir un intestino y causan problemas para evacuar y malestar digestivo. Lo que más se ve es esto en las emergencias, ¿no?
Realmente es una emergencia médica que requiere un tratamiento quirúrgico inmediato para salvar el ovario y prevenir complicaciones graves. ¿Cómo prevengo estos tumores benignos de ovario? De acuerdo al estilo de vida saludable, mantener un peso corporal adecuado, hacer ejercicio regularmente, evitar consumo excesivo de alcohol, tabaco, pueden reducir el riesgo de desarrollar tumores ováricos benignos, ¿no? Esto lo vemos en la práctica diaria también. Pacientes jóvenes que están estudiando, que están haciendo cursos, que están en 6º año de medicina, que no tienen tiempo, que el doctor me obliga a ir a la exposición, a la reunión, no tengo tiempo para almorzar un almuerzo sano en base a dietas ricas en fibra, ¿no? Aceite de oliva. ¿Y qué cosa hago? Como no tengo tiempo, el doctor me está diciendo que vaya al consultorio a esta hora exacta, voy, compro un envasado en una tienda con múltiples conservantes, prácticamente estoy consumiendo plástico y eso estoy dañando a mi reserva ovárica, a que crezcan estos tumorcitos, ¿no? Entonces, eso también juega en contra de la salud de los ovarios de los pacientes. Los suplementos nutricionales, ciertos suplementos dietéticos como el ácido fólico, los antioxidantes, pueden ayudar a prevenir el crecimiento de tumores benignos de ovario. Y acudir siempre a chequeos ginecológicos regulares va a permitir detectar tempranamente cualquier anomalía en los ovarios y tomar medidas preventivas a tiempo. Estilos de vida saludable, mantener el peso corporal adecuado, realizar actividad física regular cuando nos permita el tiempo, evitar consumo excesivo de alcohol y tabaco. Estos hábitos pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar estos tipos de tumores. Y el control de peso, ¿no? El control de peso, adoptar una dieta equilibrada, rica en fruta, verduras, proteínas magras, realizar ejercicio físico regular como caminata, natación, evitar el consumo excesivo en alimento procesado, azúcares refinados, grasas saturadas, consultar con un colega ginecólogo para diseñar un plan de alimentación, o un nutricionista, perdón, para diseñar un plan de alimentación, en el caso que esté muy ocupado, y ejercicio personalizado. Mantener un seguimiento constante de peso y ajustar sus hábitos según sea necesario. ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, una pregunta. Sí. El quiste funcional, ¿cuánto tiempo se vigila, por así decirlo, hasta que desaparezca, para luego decir que no, ya no es funcional, ya es un quiste? Claro. Mire, por lo general son 3 meses. Por eso cuando hay un quistecito de 5 centímetros, 6 centímetros, 4 centímetros, es como he manifestado, es un quiste folicular que no ha ovulado, que se ha quedado ahí, ¿sí? Entonces, ese quistecito, si yo lo estimulo con FSH o LH, lo que va a hacer es que solito eclosione, solito rompa. Con o sin tratamiento, usted le controla esos quistecitos simples, menores de 5 centímetros, lo controla en 2-3 meses, ecográficamente, muchos de ellos ya no los van a encontrar. Yo le diría hasta un 80% desaparecen. Muy pocos van a seguir creciendo. Lógicamente, si sigue creciendo o causa molestias, ya no hay otra alternativa que la cirugía. Pero en aquellos tumorcitos menores de 5 centímetros, el seguimiento y la evolución a posterior de 3 meses, ese es el tratamiento. O si desea ser más efectivo, dele un anticonceptivo. Si la paciente dice, no, pero me causa dolor, tome anticonceptivo oral, de estrógeno y progesterona. Eso va a hacer que eclosione ese quiste. Solito va a desaparecer. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Usted nos menciona en prevención que es bueno tomar el ácido fólico, pero ¿bajo qué parámetros sería? Porque, digamos, una paciente llega al consultorio y sabemos que no lleva un estilo de vida saludable. ¿Eso es necesario para decirle que a modo de prevención tome el ácido fólico? Claro, el ácido fólico, doctora, se toma para prevenir la formación de estos quistecitos como son pacientes jóvenes, es una paciente que puede salir embarazada en cualquier momento. ¿Para qué me va a prevenir, qué cosa me beneficia tomar ácido fólico como paciente, ¿no? De que en el momento que me embarace no vaya a producir defectos del tubo neural en el fetito. Para eso más que nada. Por eso se le indica a la paciente joven en edad reproductiva que tome el ácido fólico,
porque el ácido fólico se toma antes del embarazo, más no se toma cuando ya estoy embarazada, tome ácido fólico, no es así, funciona antes del embarazo. Por eso muchos pacientes tienen abortos y recién el médico dice, tome ácido fólico, será para el otro embarazo, pero no para ese embarazo. Ah, ok, doctor. Yo entendí que también era una de sus funciones prevenir esos tumores benignos. También ayuda para prevenir la formación de quistes, también ayuda, también está relacionado, pero más está en relación, la dosis ideal diaria, doctora, de 0.8, 800 microgramos, no 0.5 como algunos indican, es para prevenir abortos. Por eso se da en pacientes jóvenes. Ok, Pero también pero lo relaciona, entonces, sí, si fuera una paciente que sigue menstruando, pero ya no desea tener hijos, ¿no sería adecuado recetarla entonces a no, ella como también, prevención? sí, también sirve, doctora, también sirve. Sirve para, justamente, para la formación de estos quistes. También está indicado para evitar la formación de estos quistes. ¿Y ahí cuál sería la dosis, doctor? ¿Igual? Igual, 0.8. 0.8 es la dosis. O ¿Y por 800 cuánto microgramos. tiempo, doctor? Puede usarlo por más de un año. Ok, Ujú. gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces les agradezco que hayan estado, que hayan tolerado la exposición y le dejo con su compañera más tardecita las diapositivas. ¿No hay ninguna otra pregunta para el examen que les va a venir? ¿Cuándo es el examen, doctora? ¿La coordinadora? ¿Cuándo es su examen? Pues ya nos han pedido las preguntas. El sábado, doctor. El sábado. Solamente es de ginecología oncológica. Sí, solo de ginecología. Solamente de ginecología. Ok. Bien, si no hay más preguntas, entonces, nuevamente el agradecimiento y ya le paso más tarde. Me manda el correo, doctora, para enviárselo las diapositivas. Ya, doctor, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Buenas tardes. doctor. Tardes.